Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles. Buenas noches, estamos en vivo en esta sección charlando con gigantes del mundo inmobiliario, siempre con invitados, la verdad es que extraordinarios, que nos permiten compartir justamente datos, estadísticas, dónde hacer negocios, y el invitado de hoy es clave para ello, clave para conocer estas estadísticas, para conocer las oportunidades de compra que hay, pero también las oportunidades de negocio, porque sigue siendo el mundo inmobiliario una verdadera oportunidad para invertir aún en este tiempo. Me da gusto saludar también a todos nuestros amigos de redes sociales. Cuéntenme a través, amigos de Facebook, amigos de YouTube, de dónde nos ven, de dónde están conectando, por favor, de qué ciudades, de algunos otros lugares del mundo, qué quieren que le pregunte Eduardo Torres, nuestro invitado de esta noche. Y bueno, realmente encantado de la vida siempre estar. Recuerden, hagamos costumbre aquí todos los miércoles en punto de las 8:30 de la noche y los domingos también en punto de las 8:30 de la noche, sin duda. Bueno, hoy es domingo, pero siempre domingo y miércoles estamos puntualmente con esta entrevista a los gigantes del mundo inmobiliario. Y como les decía, pues esta noche tengo el gusto de tener con nosotros a Eduardo Torres, director general o ejecutivo también de AI 360. Querido Eduardo, gracias por Luis, conversar con nosotros. Buenas noches. Luis, siempre un gusto estar contigo. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Y bueno, continuamos el mundo inmobiliario y le decía, se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360. Eduardo, preguntarte, esta data que tienen ustedes en tu empresa, este análisis que hacen justamente de datos, permite detectar oportunidades y también detectar en dónde no hay oportunidades. Hoy, en grandes ciudades como la Ciudad de México, pues sigue habiendo las dos coyunturas, las oportunidades y lugares donde pues hay una saturación o una sobreoferta de inmuebles. ¿Qué es lo que han encontrado? Sí, fíjate que la pregunta que haces es muy interesante, Luis. Lo que hemos encontrado es que este año hemos visto un cambio en la tendencia de los precios, desde luego a raíz del COVID, pero donde la Ciudad de México, que venía creciendo de una manera muy importante en los precios, realmente se ha desacelerado. Y a diferencia de otras ciudades donde el impacto ha sido menor, en la Ciudad de México sí estamos viendo una caída moderada en los precios. Desde luego que tiene que ver con de las zonas y el segmento del que estemos hablando, ¿no? En la Ciudad de México tienen los precios a nivel nacional más caros, más altos en todo el país. Y el tipo de inmueble que se comercializa en la Ciudad de México es sobre todo de tipo más residencial. Y en algunos segmentos tenemos un cierto exceso de oferta, mayor cautela de los compradores en algunos segmentos que están influyendo en que los precios a nivel, digamos, agregado en la Ciudad de México se hayan moderado. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, por ejemplo, en Coajimalpa. Sin embargo, algunas otras zonas no han tenido este efecto tan pronunciado. Por ejemplo, vivienda media se ha defendido de una manera increíble, incluso con incrementos en precios, lo cual te dice, bueno, varias cosas. Una, ahí hay una masa de compradores muy grande que requiere una vivienda y no hay mucha oferta, hay cierta escasez. En cambio, en zonas mucho más residenciales y donde ha habido mucho más oferta, el comprador está más cauto. Y los bancos han sido más selectivos, no más restrictivos, ahora entramos si quieres a ello, pero sí un poco más selectivos en donde tienen más confianza de prestar. Y hay un nicho bastante claro donde hay una oportunidad muy grande y creemos que es en la vivienda media alta, quizás media alta en la Ciudad de México. Ahí estamos hablando de media alta, 3 millones, 4 millones, menos Sí, de 5. perdón, sí, iba a decir eso justamente. Vivienda de entre 1 y 2 millones de pesos, eh, creemos que es una oportunidad atractiva, incluso en algunas entidades, ligeramente abajo de eso. Sí, no, adelante, nada más quería puntualizar. Es ahí donde, en este tipo de vivienda entre 1 y 2 millones de pesos, es ahí donde se ha detectado que sigue habiendo plusvalía. De acuerdo a tu reporte, refieren ello, ¿no? Que bueno, este tipo de Sí, vivienda sin incluso duda. ha tenido buena absorción por un lado y por otro lado, pues ha tenido la denominada plusvalía. Vamos, ha habido el incremento de los precios, lo que no ha pasado con vivienda de 3, 4 y entre más vamos subiendo en millones, 5, 6 millones, pues al contrario, ha habido un decrecimiento de los precios, ¿no?
Sí, fíjate que lo que está pasando en este segmento es, en el caso de la Ciudad de México, y luego nos vamos ahorita al resto del país, pero en el caso de la Ciudad de México hay poca oferta en este segmento y hay un apetito grande, hay un volumen de compradores grande por esta vivienda, porque ahí está en buena medida la capacidad de compra de la población, al menos en la Ciudad de México. Entonces, además, ahí los bancos pueden entrar muy cómodamente a financiar viviendas de 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones, pero el crédito promedio de los bancos hoy, que son los principales que colocan en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, propiamente Infonavit y Foviste no participan o participan muy poco. Quizás Prácticamente, no, porque pues, son créditos muy chiquitos, ¿no? son créditos muy chiquitos. Entonces, el crédito promedio es de es 1,5 millones, 1,600,000, 1,700,000 tal vez, pero más o menos en esa línea. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande porque tienes al financiamiento y tienes a la demanda y tienes poca oferta. Entonces, se han combinado las tres cosas para generar incluso un incremento en los precios. En otros segmentos más altos, decía yo, oye, tienes los bancos son un poco más cautelosos en prestar. Analizan más al prospecto para prestarle, no, digo, a ver, hacen un buen análisis con todos, pero por supuesto que deben tomar mayor cautela para prestar 4, 5, 7 o 10 millones que para prestar 2, ¿no? Exactamente. Fíjate que un análisis muy interesante que hicimos fue cuál es la probabilidad de que caigas en mora según el monto de tu crédito. Y Ah, caray, resulta interesante. que muy interesante porque los créditos de menor valor tienen una probabilidad muy alta de incumplimiento. Y esa probabilidad va descendiendo a medida que se incremente el valor de la vivienda, pero hasta cierto límite. A partir de montos del orden más o menos de 2 millones de pesos, el riesgo ya no baja, sino que incluso sube un poquito. O sea, es decir, que sí, a medida que sube el ingreso, hay mayor capacidad de pago, Pero también mayor riesgo de incumplimiento. pero, ese riesgo ya no baja a cero. Entonces, una vivienda de 10 millones de pesos no tiene un riesgo menor que una de 2 o 3 millones de pesos. Ah, ya entiendo, o sea, el riesgo sigue siendo el mismo para el banco. Exactamente. Entonces, el banco maximiza, optimiza, digamos, el riesgo prestando en un nicho que quizás, pues quizás sí, bueno, seguramente sí incluye viviendas de pues, más de 3 millones de pesos, sin duda que sí, pero en la proporción de todos, los que más están pesando son créditos de este monto abajo de 2,5 millones de pesos y sobre todo pues quizás entre 1 y 2,5 millones de pesos, ¿no? Eduardo, me Entonces, contabas que, bueno, por supuesto, el Infonavit, el Fobiste, no juega en ciudades como la Ciudad de México, porque pues no es el que presta para adquirir viviendas, sino los bancos. Entonces, los trabajadores del Estado y los derechohabientes del Infonavit, ¿en dónde están comprando? ¿Se están yendo a las afueras de las ciudades? ¿Es la preferencia hoy de los consumidores? ¿Eso detecta? bueno, a ver, sí, para la gente que está en la Ciudad de México y no tiene, y digamos, tiene la posibilidad de ejercer un crédito de Fobiste o de Infonavit, lo ¿O se puede están hacer esperando? con un cofinanciamiento, juntando créditos de familiares. Eso ha dado cierto dinamismo al mercado, ¿no? No tanto como uno podría esperar, pero algo. Y también, bueno, terminan comprando, pues, a las afueras, ¿no? Es muy común ver, oye, pues, casas de fin de semana en Cuernavaca y en general en Morelos, las casas que la gente termina comprando, pues, un poco más afuera en la zona metropolitana, en Tecámac, en Ecatepec, en general hacia el Estado de México, donde pues, los precios son más accesibles y sí les permite acceder a un crédito.
Excelente, la verdad es que es un gusto siempre charlar contigo, Eduardo Torres. Usted, para quien nos escucha a través de radio, por imagen, en toda la República, les mandamos un saludo, por cierto, desde la Ciudad de México, y para quien también nos observa a través de imagen multicast por televisión abierta, le cuento que el resto de la entrevista que le estamos haciendo a Eduardo estará disponible en nuestro podcast. Entre a mi página luisramirezmundoinmobiliario.com y podrá descargar el podcast completo. Mientras tanto, te agradezco mucho, Eduardo, que converses con nosotros. Pues siempre es un gusto, Luis, siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Y por supuesto, continuamos aquí en este podcast y en redes sociales, en vivo totalmente con Eduardo Torres. Y mi querido Eduardo, pues bueno, aquí ya tendremos en el resto de la entrevista un poco más de tiempo para hablar de otras cosas, porque tu empresa ha hecho análisis extraordinarios. Me gustaría preguntar a nuestros amigos de redes sociales justamente, de dónde nos escriben, qué quieren que te pregunte, porque es muy relevante lo que estamos conversando. Por un lado, se está terminando la vivienda, la que se está vendiendo, la que todo el mundo quiere comprar o la que el grueso de la pirámide quiere comprar, ¿no? Más del 50% de la población puede o quiere e incluso necesita comprar una vivienda de $1.500.000, $2 millones de pesos, 2 millones hacia abajo. Pero de esa no hay dentro de las ciudades, que es donde todo el mundo quiere vivir. Esta tendencia la teníamos antes de la pandemia, pero tu empresa hizo un reporte, un análisis que se llama La vivienda post-COVID-19. ¿Esto cambiará? ¿Las personas querrán seguir viviendo dentro de las ciudades? ¿O ves lo que decías un poco de que se quieren ir a Cuernavaca, etcétera? Cuéntanos cuál es el resultado de este reporte. Fíjate que hemos encontrado algunos patrones que han cambiado sobre la demanda de vivienda después del COVID. Creemos que la industria tiene que irse adaptando, el comprador ha cambiado y creo que hay cosas que son coyunturales y hay cosas que van a permanecer. Por ejemplo, esta necesidad de tener un espacio pues, de trabajo flexible, ¿no? Donde puedas destinar una parte pues para trabajar. Hay millones de hogares donde uno no tiene acondicionado un lugar de trabajo y eso ha, digamos, dificultado un poco las tareas que hoy se tienen que hacer de, oye, un lugar de concentración donde te puedas concentrar y puedas trabajar ahí. Y me parece que las viviendas, pues creo que tenemos que tener al menos quizás en las áreas comunes algo de espacio pensado para que la gente pueda trabajar y estar ahí, pues digamos, una parte de la semana, de su semana laboral. Creo que también es importante irnos adecuando a la capacidad de compra de los hogares y al tipo de hogares que se están formando. Hoy, por ejemplo, lo hemos visto en los últimos años, que ha crecido de una manera muy importante los hogares unipersonales. Y hoy, pero no tenemos suficiente vivienda pensada en hogares unipersonales. Sí, Entonces, lo que porque yo lo digo siempre, ¿no? En mis entrenamientos, oye, el casado casa quiere, pero luego el divorciado, pues, y el soltero, ¿no? El que nunca ha cometido el error, más bien nunca ha exactamente, tenido la bendición de... Pero exacto. Pero además, si eres soltero, o sea, por la razón que sea, eh, no necesitas tanto espacio. Es más, no quieres tanto espacio. y Y la tendencia es probablemente, esta, ¿no? Vivir en espacios cada vez más pequeños, pero dentro de los polígonos de las ciudades. Digo, tú has participado y has colaborado en la CONAVI, ahorita nos cuentas un poco más de tu currículum, pero creo que es algo que nunca lo ha previsto la autoridad realmente en los planes de desarrollo urbano. O sea, se piensa en la familia como ente, como institución, incluso el Estado, pero hay familias unifamiliares, como tú decías, unipersonales, más bien. que además son lo que más está creciendo y creo que tenemos un estigma sobre la vivienda y el tamaño mínimo que tiene que tener la vivienda. Por alguna razón que yo nunca estuve de acuerdo, sí, efectivamente estuve en la Comisión Nacional de Vivienda a cargo de los temas de planeación de la política de vivienda del gobierno federal y fue una experiencia apasionante. Entre las cosas que, pues, bueno, los retos que tenemos en materia de vivienda es hacer la vivienda que se necesita y no la que ideológicamente pensamos que el mercado quiere o es la mínima que cumple con ciertos estándares. Eso los define el propio consumidor. Y hoy, por ejemplo, deberíamos tener vivienda de 40 metros y no debería preocuparnos a nadie en ningún lugar. Si el mercado lo pide y si el mercado lo paga, el mercado lo necesita. Punto. Y creo que Y hay 40 que ser metros funcionales, además, porque, a ver, espacios hay que decir funcionales y además el mercado lo está resolviendo a su forma. Hoy es muy común
tener departamentos que se comparten la renta, gente que se comparte la renta entre varios, Rumi, los roomies. Y entonces, ¿qué ha surgido? Hay un modelo que se llama co-living, donde está muy bien pensado y todas las áreas comunes, la sala, el comedor, la cocina, quedan como en un área común y entonces distribuyes mejor los espacios para que tengas tu cuarto, un escritorio de trabajo y un baño. Y eso lo resuelves en 35 metros, 40 metros. o Y incluso menos. Fíjate que haciendo un análisis, bueno, tú también tienes muy el termómetro de estos análisis y estas encuestas que ahora te voy a preguntar de la encuesta que le hiciste a los desarrolladores respecto a qué piensan de los precios post-COVID-19. Pero bueno, hay que destacar que hoy las personas tienen espacios muertos, o sea, todos los desarrolladores piensan en, oye, vamos a hacer instalaciones extraordinarias, amenidades como alberca que nadie usa y que además hay que estar pagando la caldera, el gas, gimnasios que tampoco nadie usa porque llegan cansados y nadie piensa en tener dentro de los departamentos a lo mejor un híbrido, ¿por qué no mobiliario a través del cual en esos espacios de 30, 40 metros de los que hablamos, puedas apretar un botón y lo que hoy es recámara, la cama se sube y se convierte en escritorio, o sea, o se convierte en sala, o tu sala se convierte en recámara, y entonces tienes un espacio, dos o tres espacios dentro de los mismos metros, y eso creo que sería una amenidad que la gente disfrutaría más, ¿no? A lo mejor un balcón, en fin, en lugar de todas estas amenidades que nos venden todos y que muchos consumidores compran, pero que realmente terminan nunca usando, ¿no? Esa alberca semiolímpica cuando la usas una vez al año. Son amenidades que sirven, como por ahí decía, y no me acuerdo quién entrevistaba, que decía, son amenidades que pues presumes con los amigos, pero no usas. tienes toda la razón del mundo, pero fíjate que déjame empezar por esto de adaptar los espacios que tenemos en los propios departamentos. En algunos estudios que hemos hecho sobre este modelo de co-living, por ejemplo, ha obligado a los desarrolladores de vivienda a pensar en un mejor diseño del espacio y en mejor mobiliario. Y entonces imagínate un departamento acondicionado, adecuado, pequeño, Amueblado, pero donde tienes una doble altura o semidoble altura y un arriba tienes la banco, cama. Exactamente, y arriba tienes la cama, arriba duermes, abajo tienes tu espacio y luego tienes otras cosas de muebles que sacas y entonces sacas la escalera, o sea, jalas y sale la escalera y subes y aparece el escritorio y muebles muy bien diseñados que la verdad es que hoy debemos hacer uso de esa ingeniería del diseño para poder adecuar los espacios a las necesidades que tenemos. Y como tú dices, entrando a las amenidades, creo que nos han vendido o hemos comprado esta idea de que queremos vivir en lo más lujoso y lo más fancy y demás. Y cuando analizamos qué tanto se usa, pues nos estamos dando cuenta que tenemos espacios completamente desaprovechados y que no son propiamente funcionales. Hoy creo que tenemos que pensar en cosas que privilegien la funcionalidad, la adecuación del espacio sobre las amenidades y el lujo que no siempre se consumen y sí requieren, son más un glamour que lo que realmente puede aprovecharse. Pero además en términos de rentabilidad, si tú le claro. permitieras a los desarrolladores hoy hacer viviendas un poco más acotadas, claro, esto viene acompañado de los planes de desarrollo urbano, que me parece Y que de es las una licencias, ¿no? De las de licencias, las porque a veces también, licencias. desafortunadamente, la densidad que te permiten, o el número de viviendas que te permiten en un predio, pues no es el adecuado, y entonces tienes que hacer departamentos de 80, de 100 metros con muchas más amenidades. Pero bueno, hay que continuar con el tema. Nada más quisiera yo mencionar que, bueno, habría que redefinir el lujo, ¿no? Porque ¿qué es más lujoso? Tener una amenidad que nunca utilizas, un gimnasio al que nunca vas, o tener el lujo de tener en tu misma habitación de 40 metros cuadrados, pues ya lo decía yo, y como tú bien lo escribías, el escritorio que aparece jalando un mueble o la escalera que aparece para su... creo que no hay mayor lujo que tener comodidad y para desempeñar todas tus necesidades, trabajar, dormir y demás en tu propio departamento, ¿no? En tu propio espacio. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí creo que necesitamos replantear los planes de desarrollo urbano, porque me parece que la forma como lo tenemos hoy contemplado es muy complicado, que realmente se puede modernizar y hacer adaptados a las necesidades que tenemos hoy.
son de orden municipal, no se actualizan con regularidad, no tienen presupuesto y entonces las necesidades nos van rebasando. Pero fíjate que algo que sí ya notamos es, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿sabes cuál? La industria sí se ha venido adaptando de una manera silenciosa, discreta, pero hoy, si tú te fijas, es cada vez más común que en los anuncios de las viviendas aparezcan incluso los centímetros, increíble, pero circulas por Avenida Zaragoza y ves, oye, departamentos de 51.72 metros. Oye, ¿a quién le importan los 72 centímetros? Bueno, pues resulta que se están haciendo cada vez más pequeños los espacios y no vayamos muy lejos, entre 2018 y 2020, la participación, digamos, dentro de toda la oferta de los inmuebles que tienen entre 40 y 50 metros ha crecido como 8 puntos porcentuales. Quiere decir que de representar el 15-16% de la oferta, hoy representan cerca del 23% de la oferta. Eso es bastante, Totalmente, porque bastante. Hacia allá va la vivienda entonces en toda la República, lo creo ves que solo hacia en la allá va Ciudad de la México. vivienda. Bueno, sí, perdón, estoy hablando sobre la Ciudad de México, hacia allá va la vivienda, pero me parece que hay cosas que podemos generalizar hacia el resto del país. Si queremos viviendas asequibles, bien ubicadas, tenemos que ser conscientes de que tenemos que sacrificar un poco el espacio. Y las necesidades que tenemos No hoy hay de no otra. son. Además, ahí, perdón, te interrumpo porque las personas me dicen, ¿cómo voy a vivir en un espacio tan pequeño? A ver, es algo que ya sucede en grandes ciudades y de países de primer mundo, Nueva York, por ejemplo, Hong Kong, o sea, Japón, Tokio, ciudades de primer mundo que ya tienen esta necesidad, por un lado, de vivienda, pero se cubre la necesidad justamente de vivir dentro de las ciudades, con espacios ni siquiera de 51 metros, de 7, 8, 10 metros, que ya quizás sea demasiado, pero 20 metros, ¿por qué no pensar en ello, no? Sin duda, o sea, si estamos en París, en Tokio, en cualquiera de las ciudades que comentaste, departamentos de 30 metros es algo más o menos común y 40 mucho más común. Departamentos de 60 metros pues ya son grandes. Ya es Entonces, un creo que tenemos que ser realistas en cuanto a las necesidades. Ahora, es cierto que también México está enfrentando nuevos retos también demográficos y que nos llevan primero, estamos todavía en el bono demográfico, ¿no? Esta etapa donde tenemos mucha gente entrando al mercado laboral y necesita una vivienda porque está en edad de formar hogar. Y además tenemos la mayor cantidad de perceptores por hogar que en la historia. Entonces, hay más gente ganando ingreso en cada familia. El adolescente ya salió, está por salir de la escuela, está ganando algo de dinero, ya no hay que pagar tantas colegiaturas, es decir, ya tienes una mayor gente dentro del hogar, mayor número de personas dentro del hogar ganando dinero. Pero hay otro tema. Estamos también entrando a lo que debemos llamar la transición demográfica, donde al tiempo que tenemos este bono demográfico, tenemos también un ensanchamiento de la población que rebasa los 65, 70 años. Entonces, creo necesidades de que vivienda diferentes. tenemos necesidades de vivienda diferentes y entonces hoy tenemos que pensar en espacios adaptados para la gente que necesita mayor accesibilidad a la vivienda, es decir, dentro de espacio, ¿no? Que no tenga que subir escaleras, que pueda tener una puerta amplia por si tiene problemas de movilidad y necesitar una silla de ruedas, que quepa la silla de ruedas. Y hogares extendidos, porque sí es cierto que tenemos un modelo de familia que la verdad es que es menor, o sea, la tenemos en los eslogans y en la publicidad de las viviendas, pero realmente son la minoría, esta familia nuclear de papá, mamá e hijos, pero lo que sí Ya no tenemos son la son mayoría. ya son la minoría, pero lo que sí tenemos son hogares extendidos, donde pues vives con un familiar, tu hijo tarda un poco en irse de la casa, porque bueno, pues distintas razones, O mucho. exacto. Entonces, hay que pensar en necesidades de vivienda que van cambiando. Y creo que eso implica también viviendas que puedan
contemplar que estamos entrando a una nueva necesidad de vivienda. Eduardo, eso los desarrolladores lo perciben. Tú haces encuestas y trabajas con muchos desarrolladores. La pregunta es si ellos lo perciben y hiciste una encuesta recientemente acerca de los precios. ¿Qué opinan de los precios? O sea, ¿los precios han subido, han bajado? Ya nos das un poco de recuento yo, pero sobre todo, ¿qué opinan respecto de crear este tipo de vivienda dentro de las ciudades y sobre todo también la vivienda sostenible, que es algo que ya hoy pues está en boga y ya lo empieza a entender un poco más el consumidor final, ¿no? A ver, yo creo que los desarrolladores entienden y conocen muy bien su mercado. O sea, creo que hay una sensibilidad muy clara de qué se vende del comprador, el vendedor de la vivienda creo que desarrolla habilidades de psicología o de empatía Se con el cliente. requiere. Y entonces creo que empieza a entender, y cuando platicas con la fuerza de ventas, entonces te empiezan a platicar detalles de, oye, ¿qué motiva la compra? ¿Qué lo detona? ¿Cuándo se dan cuenta de qué es lo que necesita el cliente? Y respondiendo a lo que estás preguntando. Oye, si se dan cuenta de estos cambios, sin duda, los desarrolladores me parece que quizás no reaccionan tan rápido como podrían, no todos, pero sí es claro que se percibe una necesidad distinta y se han desarrollado, digamos, técnicas no necesariamente tan estudiadas, pero sí para ir eh, atendiendo de manera lo más individual posible a las necesidades de los clientes. O sea, oye, te ofrezco una vivienda para tu papá que te lo vas a traer aquí y en vez de atrás de la cocina hacemos un cuarto, lo que era el patio de servicio lo adecuamos y te hacemos un patio, una casa para tu papá que no puede subir escaleras. O mucho de lo que se ve en otros países, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, la recámara abajo, o sea, en la planta baja y el resto arriba. Entonces, creo Entonces, que ya por lo tienen que ejemplo, empezar a adoptar. En Tijuana, por ejemplo, un conjunto que se estaba desarrollando, lo primero que se vendió era un desarrollo de viviendas al lado de un campo de golf muy bonito. Y lo primero que se vendió fueron las casas que no tenían segundo piso, para que la gente no Una sola planta. exactamente, para que la gente no tuviera que moverse y estaba orientado más a un mercado de extranjeros. Se vendieron también muy rápido los departamentos que tenían muy buena vista, pero otra vez no tenías que subir un solo escalón. Entonces, efectivamente, creo que hay que ir pensando en viviendas que tienen que irse adaptando hacia allá. Y decía yo, el desarrollador entiende su mercado, no siempre se adapta tan rápido a estas nuevas tendencias, pero creo que lo vamos a ir viendo cada vez con mayor frecuencia. Y sobre lo que decías de los precios, sí, efectivamente hemos hecho ya un par de encuestas en este año, muy interesantes los resultados donde, pues, por un lado, hemos visto que sí ha habido la necesidad de ajustar los precios con descuentos, con equipamiento. Los desarrolladores han preferido dar descuentos en especie. Oye, en la medida que les permite el mercado, ¿no? En algunos sí ha habido un descuento claro en precio, dependiendo de la zona y el valor de la vivienda, pero digamos que la opción favorita o la primera es, oye, ¿qué tal si te ayudo con el amueblado? ¿Qué tal si te ayudo con las escrituras? ¿Qué tal si te doy un extra en un cajón de estacionamiento o en una bodega? O sea, y entonces que el precio de la vivienda no lo tengan que castigar, pero le puedan dar digamos, Next. adicionales, perks, ¿no? Cosas adicionales al comprador que pueda enaltecer, digamos, el valor de la vivienda. Ahora estamos haciendo una nueva encuesta para ver, oye, ¿cómo te terminó yendo en el 2020? Y lo que estamos encontrando es algo, pues también muy interesante. La verdad es que la mayoría de los desarrolladores sí tuvieron que hacer ajustes en precio. Ellos esperan que en 2019 los precios se mantengan más o menos en la línea de lo que las opiniones están un tanto divididas entre los niveles que estamos viendo en 2020 y un ligero incremento, pero en la mayoría de los casos no opina que vamos a llegar todavía a los precios de 2019, los precios pre-COVID. Es decir, sí tendremos una recuperación, pero será una recuperación gradual. Es un poco la percepción que estamos
Está castigada entonces la plusvalía, porque bueno, una cosa es los precios de la vivienda nueva, pero en general entrevistaba no recuerdo qué persona, pero me daba datos justamente de que bueno, la plusvalía sí se había castigado, no tenía en ciudades o en zonas donde había 10%, 12% anual, pues este 2020 apenas había crecido un 3%, ¿no? Pero que no había decrecido por lo menos. ¿Así ves tú la plusvalía? Sí, bueno, a ver, sí, a ver, a nivel nacional, sí se ha moderado el crecimiento de una manera importante. Teníamos un crecimiento más o menos del 8% anual en los precios de vivienda en los años anteriores, cuando promedias un poco los 5 o 6 años anteriores. Y este año vamos a tener un crecimiento mucho más modesto a nivel nacional, a lo mejor del 3% o algo así. Pero no de Pero crecimiento, que es lo bueno. no de crecimiento. En la Ciudad de México, en algunas zonas, sí estamos viendo una moderada caída en los precios. Otra vez, insisto, el tema del balance entre la oferta y una oferta que, pues, en algunas zonas se percibe como en exceso para la cautela que tiene el mercado ahorita. Y otra vez en los niveles residencial, residencial plus. Sí, 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 sin duda, en esos niveles. En zonas como Polanco, por ejemplo, estamos viendo pues, descuentos, pues sí, de 10%, 11%, 12%, y creemos que ahí pues el mercado, claro, irá regresando a sus niveles anteriores, pero tiene menor potencial de recorrido hacia adelante, o el tiempo que le va a tomar recuperar la senda de crecimiento va a ser mayor. Y en cambio, en zonas un poco más de crecimiento, zonas, por ejemplo, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, tienen un potencial de recorrido muy atractivo porque los precios no son tan altos, porque tienen la capacidad de hacer vivienda. Claro, falta que les den los permisos, ¿no? Siempre es un tema de que, oye, pues que nos Ahí den la está. densidad, que nos den la factibilidad de agua, pero ahí hay un potencial atractivo para que crezca el volumen de vivienda. Eduardo, la verdad es que es un deleite charlar contigo. Vamos a cambiar un poquito del tema inmobiliario para preguntarte quién es Eduardo, quién es Eduardo Torres. Sabemos que hoy es director ejecutivo de I360, pero bueno, has pasado por ser representante para México, de México ante la OCDE, has estado en la CONAVI. La verdad es que eres una eminencia, has estado también en BBVA. Cuéntanos quién es Eduardo Torres. Oh, pues qué amable, muchas gracias. A ver si no terminan de dormirse tus radioescuchas, ¿eh? Hombre, por favor, al contrario. Bueno, a ver, yo soy economista de formación. He tenido la suerte de trabajar en lugares que me han apasionado. Cuando estuve en BBVA, estaba a cargo del análisis inmobiliario del banco, y yo era el más feliz haciendo mis investigaciones y tratando de conseguir información de terceros y enamorando a otros de, oye, pues el tipo de cosas que hacíamos. Ya fíjate que desde hace como 15 años estaba yo pensando en la necesidad que había de ir a dejar de hablar de tendencias nacionales, estatales e incluso municipales, porque el crecimiento es granular. El crecimiento se da a nivel de manzana. Y A nivel de barrio. a nivel de barrio, sí, hace como 15 años hice como mi primer proyecto en que le dije al banco, oye, tenemos que hacer geoposición de todo, o sea, de las sucursales. Todavía no estaban geoposicionadas las sucursales de los bancos, y en el mundo pues ya estaba empezando a darse una tendencia ya general clara hacia allá, ¿no? Google Earth apareció por ahí de 2007, y 2007, 2008 yo creo, pero el caso es que esta visión de, oye, llevar a hablar de cosas más pequeñas para poder entender entonces el crecimiento más amplio, y no al revés, no pensar entiendo las grandes tendencias, no, las grandes tendencias realmente parten de las decisiones que toman los desarrolladores que te están escuchando, que toman las autoridades hoy que deciden a mejorar, a modernizar sus planes de desarrollo. Y creo que las empresas que se instalan
Y eso es lo que realmente detona el crecimiento hacia adelante. Y si logramos entender dónde hay condiciones para eso, qué las va a motivar, cuándo van a ocurrir, con qué intensidad, entonces podemos predecir el crecimiento y podemos mejorar las recomendaciones que hacemos sobre las inversiones que hacen quienes invierten, quienes participan en este mercado. Entonces, todo eso, digamos que me fue llevando a hacer análisis cada vez más puntuales. Y así fue como, digamos, me invitaron a hacer el área de planeación de la Comisión Nacional de Vivienda, con esta visión de que teníamos que ir a entender mejor los fenómenos y hacer mejores propuestas. Ahí logramos hacer un sistema de información que hoy sigue siendo un referente. Ganó un premio del Banco Mundial y del BID por A ser justamente la reconocido por, bueno, granularidad sí. por la granularidad de los datos que se manejan, una visión de 360 grados de la vivienda, desde quién la hizo, y quién la hizo, dónde está y qué tiene, o sea, qué desarrollador, dónde está a nivel de coordenada, qué tiene en términos de superficie, recámaras, ecotecnologías, en fin, después quién la vendió, qué institución, a qué condiciones, qué tasa, qué plazo, a qué precio, y luego quién la, quién la financió, desde luego, y luego quién la compró. Oye, qué edad, qué ingreso, qué género. Entonces, una visión completa. Fíjate que en el caso de la vivienda tenemos una gran ventaja respecto de cualquier otro sector de la economía, y es que podemos llevar un inventario. Si la vivienda es formal, claro, hay una parte importante de la vivienda que no es formal, eso es, hay que decirlo, Una pero buena parte. una buena parte. Pero si para la vivienda que es formal tenemos una visibilidad o podríamos tener una visibilidad completa de esa vivienda, o sea, otra vez, quién la hizo, quién la financió, quién la vendió, quién la compró, y entonces entender mejor hacia el valor del parque habitacional, porque esa es otra gran cosa, Luis. El valor de nuestro parque habitacional creo que ni siquiera nos hemos preocupado en cuantificarlo. ¿Y sabes cuánto vale todos los ladrillos que tenemos? O sea, vale el equivalente a entre 1 y 1.5 veces el tamaño de la economía. Eso es una bestialidad. Entre Todos 1 y los 1. ladrillos que tenemos, todas las construcciones que tenemos en México, vale entre 1 y el 1.5 del valor de la economía. Exactamente. Eso es el valor de la economía, números redondos, vale 20 billones de pesos. 20 millones de pesos. Y los Entonces, inmuebles un poco más que eso. exactamente. Oye, Entonces, qué dato tan interesante, porque permite incluso, yo creo que hacer alguna especie de apalancamiento. En fin, la verdad es que son datos extraordinarios si los comparamos con otros exactamente. países. Exactamente, allá iba, porque, pues bueno, es cultura general, pero lo importante es qué podemos hacer con ese acervo de capital que tenemos ahí. Y la verdad es que ni siquiera lo hemos dimensionado, pero si hoy tú, Luis Ramírez, pudieras apalancar tu vivienda de una manera rápida, fácil, y alguien te diera un financiamiento por esa vivienda que ya tienes, o te subiera la línea de crédito por el crédito hipotecario que ya tienes, oye Luis, fíjate que compraste tu vivienda hace 5 años, la sigues pagando, pero esa vivienda ya vale 2 veces más. La compraste en La Condesa, la compraste en Santa María la Ribera, hiciste una gran compra. Hoy tienes mayor valor por tu vivienda, hoy yo te puedo incrementar la línea de crédito sobre esa misma vivienda. Oye, Claro, hoy, ¿no? hay Hoy una tienes... oportunidad de liquidez, entonces, a ver, para toda la economía y para detonar la economía, para crecer la economía, y es algo que yo creo que los bancos ya vieron porque hoy están otorgando muchos créditos de liquidez, ¿no? Y deben venir más. La verdad es que una de nuestras apuestas en AI 360 es justamente colocar valuaciones rápidas, precisas, para que sean disponibles para las instituciones financieras, para los compradores, para que a un clic de distancia tengas el valor de tu vivienda y puedas saber qué hacer con ella. Y que una institución financiera pueda detonar un crédito para ti, un crédito de liquidez que te ayude a solventar las necesidades de tu negocio, que te ayude a salir O hacer adelante un nuevo negocio. o hacer un nuevo ¿No? negocio, A comprar una apalancar segunda el valor. vivienda, a lo mejor, a dar un enganche para una segunda vivienda que se pague sola, en fin. Oye, la verdad es que hay tantos temas que charlar contigo, querido Eduardo, pero bueno, te tengo tres preguntas ya, porque si no, no vamos a, nos vamos a ir perdiendo el tema. Pero la primera es, ¿qué hacen en AI 360? Luego te quisiera preguntar también,
¿En qué barrios de los que tienes tú analizados hoy está el negocio? Creo que muchos de los que nos están escuchando y viendo quieren saber eso, ¿no? A ver, estos datos y este análisis que tú has desmenuzado, no por ciudad, no por alcaldía, sino por barrio. ¿Cuáles son los barrios en los que hay que invertir hoy? Dinos el top 5, por favor, el top 10. Y por último, bueno, te hago esas dos y luego te hago las demás para no errarte. No, y claro, siempre es un gusto estar aquí y platicar contigo, Luis. Muchas Mira, gracias. el, ¿qué hacemos en i360? Tenemos dos grandes verticales, dos grandes líneas de negocio. Una hace totalmente tecnológica, hace evaluaciones automatizadas y ayuda a, a tomar las mejores decisiones. ¿Al público en general o solo a desarrolladores? Bueno, en general a quienes invierten en el mercado, quienes participan en el mercado inmobiliario, pero te platico varios ejemplos de cosas que ya estamos haciendo con clientes muy diversos. Instituciones financieras que nada tienen que ver con el crédito hipotecario, pero quieren orientar mejor sus decisiones en materia de riesgo y crédito. Y entonces la información que estamos generando les ayuda a tener una mejor perspectiva de dónde está la capacidad de compra, el ingreso, dónde están los riesgos. Dos, las instituciones para colocar créditos de liquidez o créditos hipotecarios, donde ayudamos a hacer avalúos. Los corredores inmobiliarios que necesitan una referencia para sus clientes sobre el valor de sus propiedades. Incluso los valuadores ayudando a hacer un trabajo más rápido, más eficiente. Ahí estamos incorporando incluso inteligencia artificial para que pueda ayudar en el proceso de la interpretación del estado de conservación de los inmuebles a través de un modelo. Se puede, a ver qué interesante, o sea, puedes, la inteligencia artificial a través de qué, a través de fotos, a través Sí, a de través de Google fotos. Earth, a través de Google Maps, a través de Google Street View, o, A través de fotos, y creo que lo más interesante aquí es decir que esto no es ninguna caja negra. Esto es hacer un trabajo más rápido de lo que haría un valuador con las a lo mejor herramientas, más preciso, ¿no? pero es más preciso, es más rápido y es más preciso. ¿No? Si tienes decenas de miles de imágenes con las que puedes comparar al momento y puedes encontrar los patrones de una imagen y puedes asociarla con este banco de imágenes que tienes, entonces tienes una herramienta mucho más poderosa para poder Wow. calificar mejor las condiciones en las que se encuentra el inmueble. Y ya después entran todos los criterios de, oye, la edad, la superficie, la ubicación, las recámaras, otros criterios, pero hay una parte muy importante que sí te ayuda la tecnología. Incluso también en términos de comparar, oye, si podemos Comprar tener datos un y momento, y es demás. de lo que estamos haciendo, podemos tener al momento decenas o centenares de miles de inmuebles para comparar que están anunciados ahora en el mercado. Oye, ¿no lo haríamos más rápido? Sin duda que sí. Y no tendríamos mejores criterios si además establecemos unos parámetros estándar para ver qué es comparable y no, y dentro de estos cientos de miles podamos seleccionar estrictamente los 3, 4, 5 que más se acomodan al perfil del inmueble que estamos evaluando. Pues claro que sí, y eso es justamente lo que estamos haciendo. No estamos cambiando la técnica de evaluación, la estamos haciendo más rápida y estamos ayudando a que el evaluador haga un trabajo más rápido, más preciso. Más rápido, más Entonces, preciso y además que tampoco tenga que estar físicamente en el inmueble. también, pues desde luego, justamente desarrollamos una aplicación para que con un teléfono móvil puedas tomar las fotografías del inmueble y puedas enviarlas al modelo de inteligencia artificial y todo corra en línea, todo corra digital. Entonces, Interesante. Yo voy a mandarte uno para probar con mucho gusto y ya luego hacemos una segunda entrevista donde lo podamos, si te parece, lo podamos exhibir a nuestros seguidores. Pero interesantísimo, o sea, de verdad, imagínate, y yo creo que hacia allá va la tecnología, hacia allá va la industria del sector inmobiliario, a poder hacer avalúos, a poder hacer una compra, eso nos permite hacer una compra, a lo mejor, pues hoy mismo, si me gustó la casa en la mañana, el banco puede también aprobar el crédito hoy mismo, y a lo mejor con blockchain ya podría yo en la tarde estar firmando sin problema, con notaría, con registro y demás. Creo que al final para allá va, esto va a coadyuvar a ello, ¿correcto? sin duda, ya de hecho, no el mismo día, pero sí en 3 días, en algunos mercados, no en México todavía, pero
en algunos mercados ya se está, digamos, posicionando esta forma de comprar y vender inmuebles en horas, a lo mejor 72 horas. Sí, es Pero, correcto. y en México hacia allá vamos, ya aparecieron algunas empresas que están buscando acelerar todo el proceso de la compraventa de inmuebles. Una parte, pues, involucra lo que nosotros hacemos de hacer una evaluación rápida al momento, con relativa precisión, y poder completar todo el proceso en pocos días o pocas semanas y no 2 o 3 meses. Nos hablabas de tu aplicación, está disponible donde tu aplicación es para todos y no se te olvide los datos de los barrios en donde invertir nuestros inversionistas que están aquí conectados. Por cierto, saludos a toda la República, Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Cuéntenos de dónde más están conectados, de dónde más nos observan, nos escuchan. Y bueno, cuéntanos los barrios, digo, si tienes los de la Sí, Ciudad de desde México luego. o si tienes de otros, A adelante y ver, sobre todo dónde poder descargar tu aplicación. sí, nosotros sí estamos abiertos a todo el público. Nosotros podemos hacer los avalúos de cualquier vivienda. Técnicamente no le puedo llamar avalúo porque no soy una unidad de evaluación certificada, entonces nos llamamos opinión de valor. Eh, pero, pero bueno, nuestras estimaciones pueden entrar a nuestra página y descargar nuestra aplicación. Estamos en www.ai360.mx, y ahí tenemos un módulo para poder hacer los avalúos automatizados con un mínimo de variables, cerca de 10 variables te pedimos, y tenemos ya algún marco de referencia para saber lo de tu vivienda. Lo de las fotografías lo estamos justamente incorporando en estos días. Para que entre dentro de este flujo de análisis. Bueno, preguntaba sobre los barrios. Sí, fíjate que nosotros vemos que hay zonas que están creciendo y lo van a seguir haciendo con mucha fuerza. A mí me gustan mucho algunas ciudades del interior del país. Por ejemplo, Tijuana. Tijuana tiene un potencial de crecimiento brutal porque tiene condiciones que le van a permitir ese crecimiento hacia adelante. Una es la integración industrial con Estados Unidos, que se está fortaleciendo y va a seguir creciendo. Y con el Otra estado es, más rico de la Unión Americana. es vecino, además, tiene la frontera más importante del mundo, la más transitada del mundo, Sí. y tiene este flujo de gente que trabaja en Estados Unidos, pero viviría mejor en México por los costos de vida. Así es, y los que trabajan y viven en Estados Unidos, pero visitan México y también vienen a comprar. Exactamente, luego vienen estos compradores en Ensenada, que tienen capacidad de compra, también en algunas zonas de Tijuana, también en algo en Rosarito, y que le dan El Valle de Guadalupe también. sí, en Ensenada, entonces que le dan un impulso al mercado. Pero tienes otras condiciones. Oye, la propia transición demográfica en Estados Unidos, que está llevando a que el turismo médico genere una demanda por servicios en México muy importante, servicios médicos. Pero ahí, por ejemplo, ya tienes un corredor en Mexicali que se ha posicionado muy bien para temas de cirugías ambulatorias y actividades específicas de temas de salud, pero también Tijuana y también Rosarito. Entonces, creo que ese mercado va a seguir creciendo tanto por la parte industrial, económica, meramente, como por la parte demográfica. También tenemos ahí un tema muy interesante que es algo de La parte de turismo, sin duda. Te perdimos un poquito, querido los Eduardo. campos, que A están ya ver, en edad de retirar. Sí. adelante, adelante, ya. Te perdimos un A ver poquito si por hay. adelante. Estamos Perdón, perfectos. te decía que la migración de retorno es otro de los factores que va a acompañar a el impulso que pueden tener ciudades fronterizas como Tijuana. Y creo que en la medida en que nuestros paisanos empiezan a entrar en edad de retiro, lo vamos a empezar a ver. Entonces, hay condiciones muy específicas por las que ciudades en la frontera que tienen una presencia migratoria importante pueden seguir creciendo. La otra es todo el corredor industrial, la zona occidente y el Bajío. Creo que va a seguir creciendo con este impulso de la industria automotriz y electrónica entre México y Estados Unidos.
por este Querido interés. Eduardo, tres recomendaciones para nuestros seguidores, para nuestra audiencia, tres recomendaciones para los que están empezando en el mundo inmobiliario, para los emprendedores, por qué invertir y qué hacer. Tres recomendaciones. Una es hacer una muy buena investigación, apalancarse a empresas como AI360, pero tres recomendaciones generales para que el negocio que emprendan sea exitoso. ¿Por qué invertir ahorita en un inmueble? Porque tienes uno de los momentos mejores en cuanto a financiamiento, a tasas muy bajas. Hoy, gracias a los programas de apoyo que ha impulsado el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, tenemos a los bancos con más apetito para poder prestar. Y hoy estamos aprovechando el ciclo de baja en tasas que se empieza a reflejar ya en tasas hipotecarias. Lo mismo Esa aplica es, para desarrolladores. También es, digo, si yo quiero desarrollar, tengo un terrenito y voy a hacer 20 departamentos, ¿aplica igual ese momento? Sí, desde luego. Las tasas de los desarrolladores están ligadas a TIE y la TIE pues ha venido a la baja, igual que la tasa de referencia. Entonces, creo que es un muy buen momento para construir y para comprar un inmueble. Cuando te pones a ver cómo crece el valor de tu vivienda y cómo va creciendo el valor de tu vivienda a lo largo del tiempo y cómo va manteniéndose el pago que tú haces, que es un pago fijo, realmente cada vez más estás pagando menos como proporción de lo que tú ganas sobre esa vivienda. Y entonces tienes un incremento importante en tu capital a lo largo del tiempo y te duele cada vez menos porque tu salario va subiendo. Si estás rentando el inmueble, las rentas van subiendo y tu mensualidad se queda fija. Entonces, creo que es un momento en el que hay que aprovechar el financiamiento y aprovechar las zonas que están creciendo. Me faltó decir, oye, me gusta mucho algunas ciudades del exterior. Creo que Tienes Mérida está razón. creciendo a una velocidad que no esperaba. Creo que Mérida está creciendo a un ritmo brutal y creo que lo va a seguir haciendo. Hay unos proyectos de inversión en actividades económicas que pueden detonar más el empleo en Mérida y creo que ese es un potencial que le da sustento de largo plazo. Pero aquí en la Ciudad de México hay zonas donde también creo que hay que voltear a ver. Y yo creo que hemos tenido un tanto olvidadas, pero por ejemplo, Iztacalco, yo creo que es una zona que tiene una gran conectividad y puede y la vivienda en algunas de las colonias de Iztacalco se ha disparado justamente por eso, porque tienes un precio relativamente bajo comparado con otras zonas de la ciudad, pero tienes una conectividad muy buena y condiciones, digamos, de infraestructura, servicios, incluso seguridad, que son bastante aceptables. Creo que también Azcapotzalco va a seguir creciendo de una manera muy importante en los próximos 5 o 10 años. Creo que esta cercanía con el circuito interior, con Reforma, con Polanco, ha hecho que se vuelva un polo muy atractivo. Y hay Para dos o tres. redensificar, ¿no? Como pasó con la del Valle alguna vez. Claro, el riesgo es que no se generalice y ahorita entonces, por ejemplo, tienes dos o tres colonias, la colonia del gas y ampliación del gas, están muy bien ubicadas, están al lado del circuito interior y ahí se están haciendo los edificios verticales, ahí se los permite la norma y claro, la gente se está volcando sobre esas viviendas. Yo creo que el potencial es mucho mayor. Yo creo que hay un potencial ahí para poder hacer vertical toda la Ciudad de México en realidad. Creo que ¿no? Si circulamos por el eje central, es increíble cómo vemos cuadras enteras con casas de 2 niveles que no te explicas Desperdiciadas. ¿no? Y que necesita remodelarse el parque, renovarse este parque habitacional, todo el viaducto, por ejemplo, hay una parte importante que todavía no logramos hacer que se modernice y tenemos ahí una gran oportunidad de hacerlo. Entonces, pues yo creo que en estas colonias que hoy no han tenido la fuerza o la popularidad, digamos, el auge que han tenido la Condesa, la del Valle, en Nápoles, en fin, pero tienen condiciones para hacerlo. Y yo iría a ver en esas zonas Algarín, Álamos, todo este corredor ahí en Tlalpan. Yo creo que tienen un potencial de recorrido muy importante.
Pues interesantísimo, de verdad un gustazo charlar contigo. La verdad es de que pues ya nos hemos excedido varios minutos, pero la audiencia está igual que tu servidor, anonadados con toda la información que nos estás compartiendo. De verdad, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Tienes que repetir aquí en Charlando con Gigantes del Mundo Inmobiliario y te pediría la conclusión que pudieras dar a los emprendedores, sobre todo a los que quieren empezar a desarrollar, etcétera. Conclusión, ¿por qué hacerlo? ¿Qué se necesita? ¿Se requiere pasión? ¿Hay que seguir un mentor? ¿Hay que leer algún libro? ¿Algo que quieras recomendar? Para los emprendedores, la verdad es que tener pasión, no olvidar tus ideales, creer en tus metas, establecerte metas importantes. Yo creo que hay una serie de recomendaciones que sí hay que seguir, creo que el tiempo ya no nos da para irnos. Me encantaría Dinos dos, por favor. sentarme contigo un día y que me invites a, oye, mi experiencia como emprendedor ha sido increíble, ha sido fantástica, no ha sido totalmente o solo éxitos, ha sido un camino muy difícil, en un contexto muy difícil. Hagamos un compromiso hoy y hagamos una segunda entrevista aquí en Charlando con Gigantes Inmobiliarios, la segunda o tercera semana de enero. Por favor, producción, de una vez agéndenlo y ustedes, queridos seguidores, no se la pierdan la segunda semana de enero. Me encanta, y esa les va a encantar, Luis, porque no sabes, ya está casi un libro, tengo ganas de escribir, de todas las experiencias que he venido acumulando y notas, y oye, no repitas esto, por favor. Sobre todo emprendimiento dentro del mundo inmobiliario, ¿no? El emprendimiento del mundo inmobiliario, yo creo que es una gran oportunidad. Fíjense que en el mundo inmobiliario tenemos una de las mayores riquezas en el país, un potencial de explotar negocios y una diversidad también de oportunidades increíble, negocios que van surgiendo, que van a surgir, necesidades nuevas, formatos nuevos. Incluso, oye, hablábamos al principio de la entrevista de los muebles. Oye, muebles, ¿quién está innovando en muebles? Y así podemos hablar de millones de cosas, y yo creo que va a ser apasionante esa plática. Mientras tanto, entren a ai360.com, la página de la empresa de Eduardo. Eduardo Torres, de verdad, un gusto de verdad charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir y pues ya hicimos el compromiso para estar la segunda de enero. Muchas gracias. Es ai360.mx. Muchas gracias. ai360.mx. Nos vemos en enero, Luis. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Torres. Y bueno, gracias a todas y a todos los que estuvieron acompañándonos aquí en este podcast. Para los que están escuchando el podcast, por supuesto, hoy domingo estamos aquí en vivo a través de redes sociales. Y recuerda, hagamos costumbre aquí todos los miércoles, todos los domingos en punto de las 8:30 de la noche. Y recuerda, radio y televisión, el programa Mundo Inmobiliario todos los jueves en punto de las 10 de la noche, sábados en punto de las 2 de la tarde, por Imagen Radio en toda la República Mexicana y también, por supuesto, por Imagen Televisión Multicast, canal 3.4 de televisión abierta y de manera simultánea también por Excelsior Televisión. De verdad, hagamos costumbre también los lunes aquí en el live a través de redes sociales y recuerda que hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Ya lo decía Eduardo, hay barrios, hay lugares, hay zonas en donde vale la pena hacer inversiones, tierra hasta en las uñas, pero igualmente, no en cualquier lugar. Hay que consultar a los expertos. Ojalá que nos puedan acompañar a los que quieran invertir a cualquiera de nuestros webinars los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Tenemos un webinar donde hablamos de dónde justamente hay que hacer inversiones. Muchas gracias. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias.